Bueno chicos, buenas tardes a todos. Clase de Fundamento de Informática para Ingeniería Naval, Gabinete de Informática 1 de Ingeniería Pesquera. La clase pasada habíamos hablado de los sistemas operativos, habíamos dicho que tenían 4 funciones importantes más una adicional que por ahí no formaba parte de los sistemas operativos en sí mismos. Todos los tipos de administraciones, procesos, memoria, entrada y salida. Y habíamos dejado y dicho que íbamos a hacer una clase especial de la cuarta de esas funciones, que era el sistema de archivos. Bueno, para hablar de un sistema de archivos, lo primero que tendríamos que decidir o definir es qué es un archivo. Vamos a darle una explicación o una definición muy sencilla y muy simple, y vamos a ir viendo cómo se va a ir acomplejando a medida que vayamos explicando, pero para decir las cosas, un archivo es un conjunto de bytes que tiene un nombre. ¿Sí? Conjunto de bytes que tiene un nombre. Habíamos visto la definición de bytes en las primeras clases, o sea que tiene información de la que maneja una computadora. Vamos a ver que hay varios tipos, vamos a clasificar los archivos de dos formas, pero para poder clasificarlos, primero vamos a entender un poquitito el contexto de una manera más global de cómo realmente se define un sistema de archivos. Voy a borrar acá. Cuando nosotros formateamos una unidad de disco, cualquiera, habíamos visto la clase de cuando hablamos de almacenamientos, que las unidades de disco, por más que tengan diferentes maneras de trabajar, en definitiva todas se formatean o se manejan casi como si fueran de la misma manera, como si fueran discos rígidos. Pero habíamos dicho que el formato tenía dos partes, uno que era el físico, que es la preparación del mecanismo magnético o electrónico que se utiliza en el disco, y otra que es la parte lógica, que es la separación por funciones de lo que va a ir en el disco. Entonces vamos a hablar de esa parte, que es la parte lógica, imaginándonos un dispositivo de almacenamiento cualquiera. Acá estamos hablando de cualquier cosa, un disco rígido, un pendrive, un CD, una memoria tipo SIM, cualquier tipo de cosa que tengamos que sea destinado a almacenar información de manera permanente. ¿Sí? Va a tener una estructura interna que va a constar básicamente de 4 partes. ¿Sí? En realidad esto es una simplificación de las cosas que yo les hago para que ustedes más o menos entiendan. Pero las 4 partes que va a tener va a ser el sector de arranque, que habíamos visto que se llamaba boot sector, unas tablas administrativas, que es donde básicamente dice qué está ocupado y qué no del sistema, de nuestro sistema de archivos, que es esto que estamos viendo acá. Una parte destinada al directorio raíz, que ya vamos a ver qué quiere decir, y por último el área de datos, que es la parte más grande de todas, ¿sí? O sea, donde está la información. Esto se realiza obviamente durante el formato lógico del disco. Se selecciona el sistema de archivos como parte del proceso de formateado del disco. De acuerdo al sistema de archivos que vayamos a elegir, y ahora vamos a ver cuáles son los que hay, se estructura esta manera interna de trabajar con ciertas diferencias que vamos a ver las más importantes, o sea, las que realmente nos importan a nosotros, para ver por qué tenemos que elegir uno u otro de los sistemas de archivos a la hora de formatear el disco. De esto no vamos a hablar mucho. Vamos a ver qué pasa con esto. El root también se conoce como directorio raíz. Root quiere decir raíz.
De ahí vamos a ver también más adelante otra definición de root, más adelante cuando veamos la parte de seguridad. Pero el directorio raíz en realidad es porque internamente la información en un sistema de archivos se organiza de una manera jerárquica. Jerárquica quiere decir que tenemos padres e hijos, ¿sí? Donde es una especie de estructura de árbol invertido, donde vamos a tener por encima lo que va a ser la raíz, que en el sistema de archivos en Windows y todo lo que tenga que ver con Windows tiene como nombre la barra invertida. Si estuviéramos trabajando con un sistema de archivos basado en Linux o en Android, su nombre es la barra normal. Olvidé ponerlo en no molestar al teléfono. Entonces, la barra invertida es el nombre que tiene nuestra carpeta principal, que es un punto de partida para poder encontrar la información que hay en nuestros archivos. Nuestros archivos dijimos que son un conjunto de bytes que tienen un nombre. El nombre es la manera que nosotros tenemos de poder encontrar ese conjunto de bytes. O sea, si nosotros tenemos un archivo que se llame, qué sé yo, Windows. Lo que sea, su información y su conjunto de bytes va a estar en alguna parte de por acá, y la forma de poder encontrarlo tiene que ser la estructura de la organización interna para poder llegar a esa información que parte a partir del directorio raíz, que es un punto que tengo que tener para poder empezar a buscar. O sea, si yo quiero entrar a una casa, primero, antes de ir a la cajonera del ropero, tengo que primero pasar por la puerta de entrada. De la puerta de entrada tengo que ir al living, etcétera. Llego hasta el dormitorio. En el dormitorio abro el ropero y después me fijo en el cajón, ¿sí? ¿Cómo llego hasta ahí? Tengo que entrar por la puerta. Si no entro por la puerta, no voy a llegar nunca al cajón del ropero. Entonces, para poder entrar a nuestro sistema de archivos, entro por la puerta del sistema de archivos, que es el root, y a partir de ahí empiezo a buscar. No es una búsqueda desordenada, sino que hay un orden en eso que ya vamos a ver cómo es. Pero es a partir de acá donde yo empiezo a encontrar para poder llegar a la información que yo tengo guardada en mi dispositivo de almacenamiento, ya sea un disco o lo que sea que esté buscando. Todo tiene la misma forma. Entonces, supongamos que esté el nombre directamente acá. Acá habría en alguna parte el nombre del archivo y va a haber un vínculo que lo lleve a la información que está en nuestra parte de datos del disco. Pero bien, esta parte del disco tiene un tamaño fijo, porque si no, no podríamos organizar la información que está acá, y por lo tanto tiene una capacidad limitada. Y por eso no es recomendable guardar nombres de archivos directamente acá, y hace falta una estructura interna para poder tener más capacidad de tener una mayor cantidad de archivos y tener una mayor cantidad de tipos distintos de cosas. Entonces, a partir del directorio o carpeta raíz, se hace una estructura en forma de árbol, donde vamos a tener, por ejemplo, diferentes nombres de carpeta, que por ahí algunos de ustedes ya están acostumbrados a ver, donde a su vez vamos a tener una estructura que va creciendo hacia abajo, donde cada una de las carpetas tiene una carpeta que la contiene, que se llama carpeta padre, hasta llegar a la carpeta que contiene a todas las carpetas de todas, que es por donde entramos, la carpeta raíz. Vamos a poner una estructura de Windows para no complicarles la vida ni que parezca que fueran cuernitos esos. El nombre de la carpeta raíz es la barra invertida. Y a partir de este nombre entran todos los nombres que están acá abajo, con diferentes carpetas, donde cada carpeta a su vez puede tener otras carpetas, o también puede
a tener un archivo. Cualquiera de todas estas carpetas puede tener otra carpeta. Vamos a poner que a su vez puede tener otras carpetas o otros archivos. Estas carpetas que forman toda nuestra estructura, todo nuestro laberinto de información que está guardado en nuestro sistema de archivos del disco, es la manera que tenemos nosotros de encontrar nuestra información. Así como se puede hacer muy compleja, tiene cierta organización, o sea, sabemos que va a haber una carpeta que va a estar destinada a tener todos los archivos importantes del sistema operativo. Después, cuando nosotros instalamos programas, queremos hablar un poquitito de eso en otras clases, se van a ordenar los programas instalados adentro de una carpeta que se llama archivos de programa o parecido. Vamos a tener una cierta carpeta destinada a los nombres de usuarios de todas las personas que van a usar nuestra computadora. Ya vamos a hablar de eso también. Dentro de esta carpeta vamos a tener una carpeta para cada uno de los usuarios que estén usando nuestra computadora, que a su vez va a tener una carpeta para los documentos, para las imágenes o para todas las cosas que tenga cada uno de los usuarios. Entonces, si yo soy Hugo, que entro a mi carpeta, mis documentos posiblemente estén en esta parte. El resto de las cosas van a existir en la computadora que yo utilizo, quizás sin darme cuenta. Si yo conozco un poco de informática, obviamente sé que existen. Y acá es donde yo voy a organizar mi información. Fíjense entonces, a partir de esta estructura, los archivos son de dos tipos. Carpetas, que también se llaman directorios, son sinónimos, o archivos propiamente dichos. Tanto los archivos como las carpetas son dos tipos diferentes de una forma más general o más genérica de llamarlos, que son archivos. La diferencia entre estos dos es que las carpetas son archivos destinados a encontrar los otros archivos, o ordenarlos, o organizarlos, ¿sí? Entonces, las carpetas me permiten a mí encontrar los otros archivos. Siguen siendo, como la definición que dimos al principio, un conjunto de bytes que tiene nombre. O sea, el nombre de mi carpeta va a estar guardado en una carpeta y el conjunto de bytes va a estar guardado en el área de datos de mi disco de acuerdo al sistema de archivos que nosotros hayamos elegido. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, la carpeta usuarios, acá en nuestra carpeta raíz va a haber el nombre de la carpeta más un montón de otra información que ya vamos a ver, que hace falta para poder encontrar dónde está en el área de datos el contenido de esta carpeta, o sea, los bytes que corresponden a esta carpeta. Adentro de esta carpeta vamos a tener otros nombres de archivos, que en este caso también son carpetas. Que a su vez, cada una va a tener etcétera, ¿sí? Entonces, a partir del directorio raíz, todo el resto de nuestras carpetas o nuestros archivos están contenidas en el área de datos. La única carpeta que tiene un área especial que hace falta para poder empezar a buscar es el directorio raíz. Entonces yo acá siempre tengo un lugar, porque lo que hay acá es variable, o sea, no es siempre igual.
No siempre tenemos una carpeta que se llama Hugo, no siempre tenemos una carpeta que se llama Pedro. Depende de cómo usemos la computadora cada uno de nosotros. Entonces todo lo que está acá, la organización va a ir cambiando de acuerdo a quién sea el que esté usando la computadora, pero la única forma que está fija es que todos tenemos un punto de entrada para poder encontrar la información que está acá. Y ese punto de entrada es la carpeta raíz, ¿sí? O el root, que tiene un lugar fijo y tiene un tamaño fijo y por lo tanto tiene una capacidad limitada. Las otras carpetas, como están ubicadas en el área de datos, ya no están limitadas en su tamaño a este espacio fijo que tiene el directorio raíz, sino que pueden crecer mientras haya espacio en el disco. O sea, obviamente no conviene que crezcan y que ocupen todo el disco porque si no, no va a haber lugar para los archivos. Pero hay mayor libertad en cuanto al tamaño que pueden tener las otras carpetas y en su contenido. Por eso también nunca conviene guardar nombres de archivos en nuestro directorio raíz y tener por lo menos una carpeta que los contenga. Bueno, voy a dejar esto acá un ratito para que más o menos lo memoricen porque voy a tener que borrar para poder trabajar. Después le voy a hacer una versión simplificada. Bueno, dijimos que una manera de clasificar nuestros archivos es en carpetas y en archivos propiamente dichos. Ya vimos cuál es la funcionalidad de las carpetas. Es ordenar y organizar y poder encontrar los archivos que son los que en definitiva vamos a terminar usando cuando usamos la computadora. O sea, estos son los archivos que hacen a nuestro uso explícito de la computadora. Y vamos a hacer entonces otra clasificación, que en realidad sería una clasificación de los archivos, donde vamos a definir dos tipos de archivos importantes, que son los archivos ejecutables y los archivos de datos. Esta clasificación es más funcional que otra cosa. Pero los archivos ejecutables son los archivos, siempre cuando yo hablo de archivos implícitamente, no lo voy a volver a repetir, pero siempre queda implícito que es un conjunto de bytes que tiene un nombre. Ya vamos a ver algunas reglas para los nombres. Pero ese conjunto de bytes que tiene un archivo ejecutable es un programa, ¿sí? O sea, las instrucciones que tiene que seguir el procesador para poder hacer cosas en la computadora. Programa, una aplicación, etc. Y los datos es la información que manejan nuestros programas. O sea, por ejemplo, un programa o aplicación puede ser el Word, el procesamiento de textos, y los datos ser un documento que estamos trabajando. Un segundito y ya vengo. Volví. Entonces, programa, Word, Excel, AutoCAD, etc. Los datos, un archivo de Word, un archivo de Excel, un archivo de AutoCAD, un dibujo de AutoCAD. Necesito el programa que las maneje, la información que maneja. Ambas cosas están guardadas en archivos, que son conjuntos de bytes, donde la única diferencia entre estas dos cosas es la función que cumplen esos bytes que están en el archivo. O sea, ¿cómo diferenciamos un ejecutable de un archivo de datos? A priori no tenemos manera de diferenciarla, porque todo sigue siendo un conjunto de bytes que tiene un nombre, bueno, no el nombre lo guardé en otro lado, que está guardado en carpetas. ¿Sí? Una carpeta contiene los nombres de los archivos, esos archivos, los bytes de esos archivos van a estar guardados en el área de datos tanto para los archivos ejecutables como para los datos en sí mismos. Conviene, una cuestión que ya vamos a ver,
que los archivos ejecutables no coexistan, o sea, no estén en el mismo lugar que los archivos de datos que van a manejar. ¿Por qué? Porque los archivos ejecutables, ya vamos a ver más adelante una clase especial para esto, son archivos que se crean o se instalan en el momento de que yo voy a cargar un programa en la computadora para poder usarlo. O sea, si yo tengo una computadora y quiero usar el AutoCAD, tengo que conseguir de alguna parte que me den el AutoCAD o el CD del AutoCAD o el pendrive donde está el AutoCAD, los archivos que hacen falta para instalar el AutoCAD. Eso va a crear una carpeta en alguna parte de la computadora, seguramente en la parte de archivos de programa que se va a llamar AutoCAD, donde van a estar guardados todos los archivos que hacen falta para que el programa funcione. ¿Sí? Donde después, cuando yo ponga el programa a funcionar, voy a empezar a usar el AutoCAD y voy a empezar a crear mis trabajos, que son los trabajos que voy a usar yo como profesional o como estudiante, que van a ser los archivos de datos que van a ser utilizados por esta aplicación. Y si yo quiero guardar mis trabajos para, por las dudas pase algo, se me rompa la computadora, o me la roben, o cualquier otra cosa, o me mande una cagada y lo borre accidentalmente un archivo, a esos archivos los voy a copiar. No necesito copiar los archivos ejecutables, porque esos de última los consigo fácil y los vuelvo a instalar. Sí necesito copiar los archivos que yo trabajo, ¿sí? Y por lo tanto, para poder copiarlos de una manera más fácil, me conviene que estén en una carpeta donde están solamente mis archivos. Entonces es muchísimo más fácil encontrarlos y a partir de ahí guardarlos en otro lado, donde esto no necesito guardarlo en otro lado, pero esto sí. ¿Sí? Entonces diferenciamos una cosa de la otra. Vamos a hablar un par de cositas. Ya vino mi ayudante, por suerte. En cuanto a los nombres de archivos. Y además también cómo hacemos para diferenciar un archivo de datos de un archivo ejecutable. Ahora vamos a hablar de eso. Está todo más o menos en esta misma parte de la explicación. Los nombres de archivos no puede ser cualquier nombre. Originalmente, los nombres cuando empezaron las PC, que usaban el sistema operativo de OS, que después fue evolucionando, donde se utilizaba el Windows 3.1, donde después fue el Windows 95, donde después fue varias versiones de Windows, ¿sí? Hasta el Windows 10, que es el que usamos hoy. Bueno, el que deberíamos estar usando hoy si usamos Windows. Todas las otras versiones de Windows perdieron soporte. No, creo que la 8 todavía tiene. Pero originalmente los nombres tenían un formato que se conoce como 8.3, donde consistía en dos partes. Una primera parte de 8 letras como máximo, en las cuales no se distinguían ni mayúsculas ni minúsculas, no podía haber espacios, ni otros caracteres que tampoco se pueden usar hoy, que vamos a ver cuáles son. Estaba nuestra parte del nombre. Y una parte que era fija, que tenía 3 letras o números como máximo, que era opcional, que se conoce como extensión. Entonces, el nombre y la extensión formaban un conjunto que era el nombre completo del nombre relativo, ya vamos a ver cuál es el nombre completo en realidad de un archivo, donde el nombre era algo libre y la extensión de alguna forma definía de qué se trataba el contenido de ese archivo, o sea, qué eran los bytes que había, donde había extensiones reservadas que todavía se siguen usando tal cual, que definen cuáles son, por ejemplo, los archivos ejecutables. O sea, si la extensión era, por ejemplo, exe o com u otros tipos de extensiones, estas dos son las dos más conocidas, el contenido de mi archivo, o sea, el conjunto de bytes, era un programa o un archivo ejecutable. Si, por ejemplo, mi extensión era doc, se trataba
eventualmente de un documento, o sea, un archivo de datos. Fue después utilizada siempre por los archivos de texto de un procesador de texto tipo Word. Ya vamos a ver después cómo fue evolucionando eso. Si era DWG, por ejemplo, se trataba de un drawing, o sea, un dibujo que se utilizaba por el sistema AutoCAD para identificar cuáles eran los dibujos de AutoCAD. Y entonces, mirando a la extensión de un archivo, yo podía identificar cuál era el tipo de archivos. Estábamos limitados a esta estructura donde el nombre como máximo podía tener 8 letras. Una cuestión importante, además, que se cae de madura, pero igual hay que entenderla porque el sistema operativo no me permite, es que en una misma carpeta no puede haber guardadas los nombres de dos archivos que tengan el mismo nombre y extensión. O sea, no pueden tener el mismo nombre. El conjunto nombre-extensión, que es el nombre, no puede haber dos iguales en una misma carpeta. Sí puede haber dos archivos con el mismo nombre y extensión en dos carpetas distintas, pero no en la misma carpeta. Entonces, nuestro nombre de archivos, ya vamos a ver cómo fue cambiando esto. Básicamente tenía un nombre cortito que, por ejemplo, vamos a suponer, qué sé yo, hugo.doc, nombre, extensión doc, o sea, es un archivo, un documento de textos, y un nombre completo que indica todo el camino desde la carpeta raíz que hace falta seguir dentro de nuestras ramas de nuestro árbol de directorio que se van armando para poder encontrar dónde está el nombre y a partir de ahí poder encontrar dónde está la información, o sea, los bytes. El nombre completo, supónganse que esto está guardado en la carpeta raíz, en el archivo, en la sección usuarios, en la carpeta Hugo, en la carpeta documentos. Vamos a parar acá por una cuestión de espacio, pero cualquier carpeta que pudiera haber. Y acá este es el nombre simple y cortito que nosotros tenemos. Este es nuestro nombre completo, donde todo esto es el camino que tengo que seguir a partir del directorio raíz para poder encontrar dónde está guardado el nombre de mi archivo, donde además va a haber cierta información para poder encontrar los bytes o los datos que pertenecen a este archivo, que están asociados a este archivo. Fíjense que nuestro nombre completo comienza con el nombre de la carpeta raíz y a partir de ahí van los nombres de las sucesivas carpetas separadas por este mismo símbolo. Este símbolo tiene dos significados: el nombre de la carpeta y la separación de las diferentes partes de nuestro camino para poder llegar al nombre. Si estuviéramos trabajando con Linux, este nombre habría sido así y todas las barras habrían tenido este sentido, esta inclinación. No se las pongo para no confundir el dibujo, pero en todos los sistemas de archivos que se utilizan en la actualidad se sigue esta misma convención. El nombre del directorio raíz tiene el nombre de la barra simple, ya sea así o así, y a partir de ahí se usa ese mismo símbolo para separar cada una de las carpetas que tenemos que seguir para poder encontrar nuestro nombre de archivo. Cada una de estas carpetas tiene una longitud, toda esta carpeta se denomina camino o path, que hace falta seguir para poder llegar acá. Y todo este conjunto es el nombre único de nuestro archivo. Si nosotros tenemos en cuenta que el nombre completo de un archivo incluye todo nuestro camino de directorios o carpetas que hacen falta seguir para poder llegar a encontrar nuestro archivo, podemos llegar a decir que no puede haber dos archivos en el sistema de archivos que tengan el mismo nombre completo. O sea, si tenemos
esta parte en común, que significa todos los archivos que están en la carpeta de documentos, que está guardada en Hugo, que está guardada en usuarios, que está guardada en el directorio raíz, todos los archivos que están acá adentro, no puede haber dos que se llamen hugo.doc. ¿Sí? Podría haber alguno que esté en otro lado que se llame hugo.doc, pero no tendría esta parte igual que el otro. Existe una limitación muy importante que recién en una de las últimas versiones de Windows 10 se eliminó, todavía de manera experimental, por lo tanto no es confiable todavía del todo esa eliminación de esa limitación, pero este nombre completo, incluyendo todas las barras de separación, incluyendo todos los nombres de cada una de estas partes, hoy en día, excepto, como les dije, en esta eliminación a partir de la última versión de Windows 10, tiene un máximo de 260 letras. O caracteres. Entonces, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, máximo 260. ¿Sí? Parece mucho, pero no es tanto. Ahora vamos a ver por qué. Sobre todo porque a veces esta carpeta se puede hacer bastante más compleja. Y a veces puede pasar que nosotros hayamos hecho, supónganse que nosotros hacemos una copia de nuestros documentos en un medio magnético, o en un pen, o en un CD. ¿Sí? Entonces, en nuestro CD no existe toda esta estructura, sino que desde acá en adelante, o si queremos desde acá en adelante, van a estar guardados los nombres de los archivos que nosotros guardamos en nuestro CD. Entonces nuestro CD puede tener una estructura compleja que empieza desde el directorio raíz del CD. Recuerden que el directorio raíz existe para cada una de las unidades de disco o de los medios de almacenamiento que nosotros tengamos. Cada una tiene su directorio raíz y a partir de ahí su organización en carpetas. Ya vamos a ver cómo se diferencia una de otra. Entonces nuestro CD puede tener directorio raíz y un montón de carpetas para organizar nuestra información en el CD, que si nosotros después queremos, vamos a copiar el contenido del CD o del pendrive a nuestra computadora y la copiamos en la carpeta usuarios, Hugo, documentos, facultad, CD. Todo esto no existe en mi CD. Por lo tanto, los nombres, hasta los últimos archivos de profundidad que tiene el CD, pueden tener tranquilamente 260 letras. Si yo voy a guardar todo esto, supónganse este archivo que tiene un nombre que ya cumple los 260 y lo guardo a partir de acá, tengo 260 más todo esto. No puedo guardarlo. ¿Por qué? Porque ya rompo el límite de las 260 letras máximas. O sea, a los nombres de mi CD les tengo que guardar toda la estructura interna de dónde decido yo guardar esa información. Se complica. Entonces hay que estar atentos a ese límite. ¿Qué le pasa? Ya vemos. Ya vemos enseguida. Seguimos. Bueno, esta limitación decía que tiene
una limitación máxima de 260 letras, que fue de alguna manera intentado solucionar. Todavía no podemos confiar en esa solución, pero a partir de la última versión del Windows 10 se intentó solucionar. ¿A todos les parece gracioso que hayas retado a la perra? Conocen lo que es la existencia de una vida con mascotas. Pero bueno, vamos a dejar esto acá. Voy a volver a escribirlo. Decíamos que originalmente los archivos tenían 8 letras como máximo para el nombre y una extensión para 3. A partir del Windows 95 en adelante, esta limitación dejó de existir y los nombres de archivos tenían un tamaño máximo de 256 letras, donde no se distinguía en este límite de los nombres que en su momento se llamaron nombres extendidos, cuáles eran parte del nombre y cuáles eran parte de la extensión. Entonces todo nuestro nombre, que además diferenciaba mayúsculas de minúsculas, lo cual era una locura porque en realidad en la práctica no había diferencias a la hora de distinguir un nombre que se llamara nombre con mayúscula o nombre con minúscula, que además permitía el uso de espacios que acá estaban prohibidos, donde además podíamos usar el punto libremente en cualquier parte del nombre. Lo que antes era la extensión, el punto no se usaba y no estaba permitido en el nombre de los archivos, sino que era algo que se ponía de una manera automática para poder separar el nombre de la extensión. Ahora hay que ponerlo de manera explícita y la extensión es la parte del nombre del archivo desde el último de los puntos que haya formado parte de nuestro nombre. Puede haber habido varios, pero el último, y a partir de acá, lo que sea que haya, forma parte de la extensión de mi archivo. Que por convención la mayoría de las veces tiene una extensión de hasta 3 caracteres, pero hoy en día ya no se cumple tampoco eso, porque por ejemplo, lo que antes era una versión de un documento doc, a partir de una versión, no me acuerdo si fue la 2007 o no me acuerdo cuál de las versiones, por ejemplo, del Office, estas para poder diferenciar los doc de los de la nueva versión se llamaban docx, o sea, una extensión que tiene 4 caracteres. O nosotros conocemos, por ejemplo, las extensiones de los nombres de archivo de imágenes, el JPG. Sabemos que JPG es un archivo, una foto, un tipo de foto, que en realidad también se la conoce como JPEG, que son lo mismo. Pero tenemos 4 caracteres acá y puede haber más. O sea, puede no haber ninguna también. Y además otra complicación más adicional, que es una de las porquerías que tiene el sistema operativo Windows en cuanto a lo que es materia de seguridad. Si este tipo de archivo o de extensión, vamos a diferenciar extensión de tipo de archivo, que no son sinónimos, pero casi, porque el tipo de archivo incluye varias extensiones, ¿sí? Pero básicamente es para poder diferenciar si se trata de un ejecutable, si se trata de un documento de Word, si se trata de una imagen, etc. El tipo de archivo se define para el explorador de archivos, que es lo que nosotros abrimos para poder encontrar nuestros archivos y guardarlos y verlos, donde tiene asociado para cada tipo de archivo un conjunto de extensiones. Esto es función de una aplicación específica que viene con el sistema operativo. No es parte del sistema de archivos, ¿sí? Sino que es parte de la aplicación de explorador de archivos, que asocia nuestros tipos de archivos con distintos tipos de extensiones, donde además asocia
cuál es el programa o aplicación que voy a usar para poder utilizar estos archivos. Entonces, supónganse, yo abro el explorador de archivos en mi computadora y busco el archivo hugo.doc, hago doble clic en el archivo hugo.doc y ¿qué sucede? Si está asociado que el doc es un tipo de archivo que es un documento de Word y entonces esta asociación, que en realidad no va acá sino que va acá, dice que estos archivos se manejan con la aplicación Microsoft Word. Y entonces abre el Word y carga en el Word el archivo hugo.doc sobre el cual yo hice doble clic. ¿Sí? Entonces hay una asociación que está hecha en el explorador de archivos, les repito, ¿sí? No forma parte del sistema de archivos, o sea, no hay una asociación definida en el sistema de archivos que todos los archivos doc tienen que ser abiertos con el Word, ni nada por el estilo, sino que la asociación se hace cuando yo instalo el Word creando un tipo de archivo como parte de la instalación que va a incluir las extensiones que yo voy a llamar doc y todas las otras que van a ser abiertas con el Word y asocian este tipo de archivo con la aplicación que cuando yo le hago doble clic carga esa aplicación en la memoria de la computadora para, junto con el archivo que también lo carga en la memoria de la computadora, yo pueda trabajar sobre ese archivo. O sea, el archivo, yo para poder manejarlo necesito la aplicación que lo maneje. Si yo el día de mañana decido instalar otro procesador de textos distintos, que a lo mejor entienda cómo funciona el doc, cuando yo instalo, esta asociación se rompe y se define una nueva asociación a otra aplicación, que es la que ahora va a manejar los archivos de este tipo de archivos, para cuando yo haga doble clic en ese archivo, esta aplicación que está asociada con el tipo de archivo, me cargue la aplicación, o sea, el archivo ejecutable que está guardado en cierta parte de la computadora, y eso abre el archivo sobre el cual yo quiero trabajar. ¿Sí? Entonces, volvemos a esto. Estas 256 letras, fíjense que si yo en una carpeta se me ocurre hacer la bestialidad de poner un nombre larguísimo de archivo, no me queda espacio para guardarlo en ningún lado, porque el máximo tamaño que puedo tener con el nombre completo, que incluye el camino del nombre, es de 260. Si yo acá puse 256, me queda acá 4. Imposible. ¿Sí? Entonces, por más que pueda yo crear un nombre máximo de 256, no podría en la práctica realmente crearlo. Les repito, esto fue en la Windows 10 edición aniversario, que es la última versión de Windows 10 que salió. Fue eliminado este límite, pero hasta la versión anterior de Windows 10 seguía existiendo ese límite. En las versiones de Windows 7, Windows 8, Windows 95, etcétera, que son las que crearon, a partir de ahí empezaron a permitir los nombres largos de archivos, e incluso en las versiones anteriores donde los nombres de archivos tenían 8, o sea 11 en realidad, no, letras máximas, 11 porque el puntito no formaba parte de ese nombre, no, teníamos un límite de 260 letras. Hay otros caracteres o letras que están prohibidos en los nombres de archivos porque tienen una función especial. O sea, por ejemplo, nuestro nombre de archivos no puede tener como parte del nombre el asterisco. No puede tener como parte del nombre el signo de pregunta. No puede tener como parte del nombre ni el signo mayor, ni el signo menor, ni obviamente tampoco la barra invertida, ni tampoco la barra derecha. ¿Sí? No puede tener una serie de otros caracteres. Les hice alguna lista en el apunte, no me los acuerdo todos de memoria, pero seguramente el sistema de archivos, cuando ustedes intentan crear un nombre que tenga estas letras, se los va a avisar y no les va a dejar. Porque son caracteres que tienen un significado especial a la hora de manejar los archivos. Por ejemplo, el asterisco y el signo de pregunta son comodines que me permiten a mí manejar un conjunto de archivos de una manera más rápida. O sea, supónganse que yo quiero
copiar todos los archivos de documento que sabemos que tienen extensión doc o docx. ¿Sí? O sea, todos terminan en .docx. Y yo quiero copiar todos los archivos que terminan en .docx. La forma de manejar todo eso es poner asterisco .docx, donde todo esto es un comodín. O sea que puede ser cualquier cosa. Entonces todos los archivos que sean cualquier cosa y terminen en .docx están incluidos en esta manera de referenciarlos en algunos comandos. Después probablemente veamos algunos, para poder manejarlos. Entonces, si esto hubiera sido un archivo que se llama asterisco, y yo quiero referenciar el archivo que se llama asterisco.docx, no podría manejarlo, porque cuando yo quiero decir asterisco.docx, estoy diciendo todos los archivos que terminan en .docx. Entonces, no puedo utilizar esto como parte del nombre de un archivo. El signo de pregunta reemplaza una letra y nada más que una en la posición, por lo tanto, por ejemplo, puede ser casa, puede ser cosa, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, ¿sí? La C y la S son fijas, el signo de pregunta reemplaza una letra y de la misma manera puedo agrupar un montón de archivos, ¿sí? Supóngase, qué sé yo, que yo tenga... Bueno, no importa, ejemplos, ¿sí? Hay montones de ejemplos posibles donde la idea es poder manejarlos a todos. No les voy a explicar qué significan estos símbolos, es más complejo para gente que va a terminar usando la computadora a través del explorador de Windows. Pero si ustedes son administradores de sistemas, estos símbolos tienen un significado muy importante y se usan mucho. No podemos usarlos en los nombres de los archivos, es lo único que ustedes necesitan saber. Así que vamos a dejarlos ahí. Bueno, vamos a dejar la clase acá porque lo que tengo que empezar a explicarles a partir de ahora me va a requerir una explicación bastante más larga que se las voy a dejar para la clase que viene. Así tenemos todo el tiempo, me quedan solamente 10 minutos de vivo en este momento. Así que vamos a dejarlo acá. La clase que viene vamos a seguir charlando de sistemas de archivos, unas cosas que son importantes que ustedes aprendan. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Hasta luego, chicos.